Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con Reactive Forms y el tema que nos toca ver el día de hoy son los validators. Los validators son una feature de Angular que nos permite validar distintos tipos de inputs dependiendo reglas de negocio que nosotros podamos establecer. Estas reglas de negocio pueden ser simplemente verificar que un campo de texto contenga una dirección de correo electrónico válida o que una determinada caja de texto o un determinado input contenga solamente letras o números o un patrón de caracteres determinado, como así también algo muy sencillo como determinar si un campo debe ser requerido o no. La particularidad que tienen los validators dentro de los Reactive Forms es que nosotros vamos a suprimir o eliminar cualquier tipo de validación o de control de los inputs del HTML para delegar esa responsabilidad a nuestro componente y al formulario reactivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya no vamos a depender de que un input de tipo texto tenga el atributo require, por ejemplo, en la declaración del HTML. Nosotros simplemente, como hemos visto, vamos a decirle al input que va a estar enlazado a un form control que pertenece a un form group. Y ese form control es el que va a tener toda la responsabilidad sobre ese input. Es decir, no solamente se va a encargar de, a través del value accessor, de recibir el dato del input o bien de pasarle un dato al input desde el componente, sino que también se va a encargar de validar cualquier tipo de regla de negocio que nosotros establezcamos. De esta manera, como podrán ver, toda la lógica, ¿sí? En función de un formulario está contenida dentro del form group y de los form controls, es decir, dentro del reactive form, y ya no depende del HTML. Entonces, lo que tenemos que hacer para que esto funcione es básicamente a nuestros form controls que nosotros creamos en un formulario reactivo, vamos a encargarnos de agregarle un nuevo parámetro en su instanciación o inicialización, que es justamente una validator function. Las validator functions son funciones de validación. Y estas funciones de validación hay de distintos tipos. Tenemos funciones de validación nativas, es decir, que ya vienen predeterminadas o creadas built-in dentro de lo que es el Angular Framework, ¿sí? Como por ejemplo un require o un validator que me diga la mínima cantidad de caracteres de un campo. Pero también yo puedo tener mis custom validators, es decir, validadores, ¿sí?, que realicen alguna lógica de negocio específica de mi aplicación, ¿sí?, que esté por fuera de lo que es el comportamiento nativo de Angular. Por ejemplo, determinar que cierto input cumpla con un patrón de caracteres específico o que tenga un dominio de correo electrónico específico, por ejemplo, @Google, o cuestiones similares que puedan surgir durante el análisis de caso de uso dentro de mi aplicación. Y un tercer apartado de esto son los async validators, que son los validadores asincrónicos, que son validadores que en lugar de trabajar de forma sincrónica como los anteriores, que vamos a ver a continuación, van a retornar una promesa o un observable, ya que van a realizar una llamada asincrónica. Entonces, recapitulando un poco, utilizando Reactive Forms, nosotros vamos a declararle a cada uno de nuestros inputs, o a cada uno de nuestros form controls, mejor dicho, le vamos a poder declarar una o varias validator functions, ¿sí? Porque podemos tener más de una función de validación para un mismo campo. Eso se hace a través de la declaración del form control agregando un array de validator functions. Vamos a ver un poco el código. Si nosotros miramos nuestro código en pantalla, vamos a ver que tenemos un formulario. Estamos declarando un form group que se llama student form. Y en la directiva ng submit se va a disparar el onSubmit.
Esto quiere decir que básicamente cuando haga clic en el botón Submit, que en este caso no está presente por una cuestión de tamaño o de capacidad para que entre en la pantalla, cuando yo haga clic en el botón Submit del formulario, se dispara el onSubmit, que es un método del componente que va a realizar alguna operación, es decir, procesar el formulario, que no nos interesa a este punto. Y luego vamos a tener, en este caso puntual, 5 inputs, 4 son de tipo text, 1 es de tipo email. Cada uno está asociado a través de form control name a un form control de los reactive forms. Estos 5 form controls pertenecen a un mismo grupo que es el student form. Entonces, si venimos al componente, vamos a ver que en el componente estamos declarando un form group. Este form group se llama student form y este form group, como habíamos visto en el capítulo anterior, dijimos que un form group es una colección de form controls. Entonces, este form group tiene como colección de form control un form control llamado first name, otro llamado last name, otro llamado email, uno DNI y uno address. Cada uno de estos es un form control en sí mismo. Y si nos ponemos a ver la declaración, vamos a ver que para el caso de first name decimos que es un form control que toma un valor por defecto y como segundo parámetro tiene un array de validators. En este caso, validators.required y validators min length 20. Fíjense que los validators tengo que utilizarlos haciendo un import acá arriba de validators que pertenece a Angular Forms. Al hacer un import de validators voy a estar accediendo o voy a tener disponible un conjunto de validators que son built-in, es decir, que son nativos, como required y min-length. Si volvemos al HTML, vamos a ver que en el HTML no tenemos ninguna declaración, ningún atributo ni required ni min-length. Es decir, no tenemos ningún atributo propio de HTML que me indique si ese input es requerido o si tiene un tamaño mínimo. Porque, volvemos a insistir en lo mismo, esto es responsabilidad del formulario reactivo. Es decir, toda esta lógica de validaciones, de manejo de los datos y demás, no va a estar propagada por distintos sectores, sino que va a residir todo en un único lugar, que es justamente la declaración del form group y de sus form controls. Lo cual nos deja un lugar mucho más acotado en el cual nosotros hacemos foco para poder modificar esta lógica. Queda mucho más centralizado y se divide mejor la responsabilidad de cada cosa. Para el resto de los form controls, en este caso puntual de que estamos viendo en pantalla, no se está aplicando ningún validador, pero podría haber validadores. Ya veremos en el ejemplo, ¿sí? En el video práctico, cómo vamos a aplicar distintos validadores. Y un caso aparte es el async validators, que lo estamos viendo acá. Los async validators son un parámetro adicional, es decir, es un tercer parámetro en la declaración del form control, donde yo voy a poder declarar uno o varios validadores asincrónicos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Cosas requeridas que tenemos que tener para repasar es tener declarado un form group, porque ese form group va a contener un conjunto o una colección de form controls. Vamos a tener que utilizar también en este caso el ng-submit. Este ng-submit se ata a este formulario y esto actúa cuando yo hago clic en el botón submit. Y vamos a ver un caso particular de cómo podemos validar. Nosotros acá estamos declarando un div. Este div tiene una clase hecha en Bootstrap que se llama alert danger, que lo que hace es básicamente mostrar una ventana, no una ventana, pero un elemento de tipo div decorado con rojo como si fuese una alerta. Y dentro de ese alert vamos a poner un texto que puede ser first name is required, que responde a este requerido, y un first name must be at least 20 characters long. Esto significa que el first name tiene que ser por lo menos 20 caracteres de largo. Son dos divs contenidos dentro de un alert. Entonces, veamos qué es lo que sucede acá. Si yo inicio el
si yo inicio el formulario por primera vez, este formulario lógicamente va a estar inválido. Fíjense que firstName.invalid, esto me dice que el form control, firstName, es inválido si no cumple con alguno de los validators. Efectivamente, la primera vez que yo entro al formulario, el formulario va a estar completamente vacío. Y si está completamente vacío y esto es requerido y esto requiere un ancho mínimo de 20 caracteres, significa que firstName, ni bien comienzo el formulario, estaría inválido. Sin embargo, yo no quiero mostrarle al usuario la palabra o un mensaje de alerta de que tiene que completar el campo formulario, el campo de firstName, si todavía no comenzó a trabajar en ese formulario. Es decir, la primera vez que yo abro el formulario, si ya me encuentro con un mensaje de error, es un poco chocante para el usuario. ¿Cómo evito eso? Agregando esta condición que está a continuación. firstName.dirty y firstName.touched. Esto significa que si alguien tocó o modificó ese campo de texto, firstNameDirty o firstNameTouched, se pone en true si alguien hizo alguna modificación en ese control que estoy validando. Como podremos ver, es la primera vez que yo entro al formulario, esto va a ser inválido, pero esto no se va a cumplir, ya que la primera vez que entro todavía no toqué el firstName. Entonces, al ser inválido, al ser false, esto, no voy a mostrar este div, ya que estoy dentro de una directiva ngIf. Ahora bien, en el momento que yo toque en el formulario el campo firstName para modificar su valor, el dirty y el touched ya va a ser true, dado que acabo de hacer una modificación en ese campo. Por lo tanto, acá sí va a actuar el invalid. En tanto y en cuanto yo no complete el firstName debidamente o el ancho de los caracteres sea menor a 20, algunos de estos dos, o los dos, perdón, uno de estos dos, porque o es requerido o es 20 characters long, se van a mostrar dentro de un alert. Básicamente lo que yo puedo hacer es, para cada uno de mis controles, puedo armar distintos mensajes de error, donde el usuario en el momento pueda entender cuál es el mensaje, qué es lo que le está faltando y pueda completar un formulario debidamente. Lo más importante de todo esto es que más allá del mensaje que yo le pueda mostrar al usuario, que esto lo vamos a ver en profundidad en el video práctico, yo puedo verificar que como el formulario pertenece a un form group, o mejor dicho, el form group está atado al form y a su vez hay una directiva ngSubmit, en tanto y en cuanto el formulario, el form group, perdón, esté inválido, es decir, que alguno de sus controles sea inválido, el botón de Submit va a estar deshabilitado. Es decir, que no voy a poder triggerear o disparar un Submit hasta que todos los campos o todos los controles que pertenecen a ese grupo sean válidos. Es decir, que todos sus validadores devuelvan que es correcto o true. Fíjense de esta manera cómo nosotros, a través de los validators que los estamos metiendo dentro del mismo form group, nos está ayudando a que todo el grupo, todo el form group, se comporte como una unidad. Y basta con que uno de los controles sea inválido para que sea inválido el form group completo. Y si el form group completo es inválido, el submit no va a ser posible. De esta manera protegemos el envío en el formulario de cosas que son inconsistentes, o dicho de otra manera, solamente vamos a permitir hacer un submit cuando todos los datos sean correctos en función de las validaciones que realizamos. Cabe destacar, lógicamente, como ya vimos en un apartado, es que para poder utilizar los validators y todo esto, también tengo que haber hecho un import de Reactive Forms Module dentro del App Module, ¿sí? Esto siempre va a estar presente porque estoy utilizando Reactive Forms. Entonces, para hacer una diferenciación, que creo que no la hice, es que la propiedad dirty
la propiedad dirty, retorna true si el valor del form control fue modificado. ¿Sí? Es decir, fue modificado significa si yo entré al control, toqué alguna tecla dentro, escribí o modifiqué. Mientras que el attached retorna true si yo visité el control, es decir, hice foco en el control y me fui. Supongamos que voy haciendo tab, me paro en un control y salgo con el tab, no ingresé ningún valor adentro del input, pero lo visité. Eso hace que el touched se ponga en true, porque es como que lo toqué, lo visité. Yendo un poco a lo que es validaciones más avanzadas, ya avanzando un poco más en algo un poco más específico y también que requiere un poco más de diseño, podemos hablar de los custom validators, ya sea sincrónicos o asincrónicos. Se llaman custom validators porque son validadores que están por fuera de lo que es built-in o de lo que es nativo en Angular, y es la capacidad que me permite justamente Angular de crear mis propios validadores en base a reglas de negocio establecidas por mí para un caso de uso específico. Nosotros podemos crear nuestros propios validators para realizar cualquier tipo de validación especial. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es, en el ejemplo puntual, y ya también lo veremos en el práctico, es crear una función llamada forbidden names, que básicamente forbidden names la vamos a aplicar a el control first name. Y lo que vamos a hacer con esto es pasarle un conjunto de nombres que nosotros consideramos que son prohibidos, es decir, que no se pueden utilizar como primer nombre. En este ejemplo puntual hemos hecho algo bien sencillo y estamos indicando que el nombre Juan no es un nombre válido dentro del contexto de la aplicación. Esto quiere decir que cuando el usuario quiera agregar un student y en el campo first name coloque la palabra Juan, el validator va a rechazar esa entrada. O dicho de otra manera, va a hacer que el control sea inválido y al ser inválido el control, el form group va a ser inválido y por lo tanto el submit no va a ser posible. Y por supuesto va a estar acompañado por un mensaje de error que va a decir de que ese campo no permite un texto determinado porque es prohibido. Entonces, lo que vamos a hacer acá, primero y principal, es crear nuestra función, nuestra función que va a ser nuestro custom validator. ¿Por qué digo nuestra función? Porque a fin de cuentas, nuestro custom validator es una function, es una función, ¿sí?, que tiene un comportamiento específico, pero no escapa a el diseño de una función en TypeScript común y corriente. Básicamente lo que va a hacer nuestra función forbidden names es retornar lo que se denomina validator function. Validator fn viene de validator function y es justamente un tipo de dato nativo de Angular. Esta validator function lo que hace es tomar un control de Angular, un control object, y va a retornar null si el control es válido o va a retornar un validator error si en caso contrario, es decir, si hay error. Para tener en cuenta, si un validador responde con éxito, es decir, si la validación es exitosa, es decir, si no hay ningún error, lo que hacen los validators es retornar nulo, porque no hay errores. Si el validator encuentra un error, es decir, si no se pasa la validación correctamente, lo que se retorna es un objeto llamado Validator Error Object. El Validator Error Object está compuesto de una property que se denomina Validation Key, en este caso se va a llamar Forbidden Name, y va a tener un valor. Ese valor es un dictionary compuesto de clave y valor, que generalmente tiene un error o un mensaje que podemos utilizar en el template para mostrarlo. Es decir, cuando nosotros retornamos un error, el objeto que retornamos está compuesto de un atributo llamado con un nombre específico, en este caso forbidden name, podría ser invalid email address, podría ser, no sé, field must be numeric, o cualquier nombre que ustedes le quieran dar
al validator error object, y ese atributo va a tener un valor. Ese valor es algún texto o algún valor que ustedes quieran extraer de la función y que ayude en el template a mostrarle al usuario cuál es el error específico. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros estamos creando una clase llamada Custom Validator. Yo sugiero utilizar una clase Custom Validator para poder agrupar dentro de esa clase todas las funciones de validaciones que requiera, es decir, tenerlas concentradas en una sola clase de Custom Validators. Y estoy declarando en cada una en estas clases, en cada una de las funciones, las declaro como estáticas, para que puedan ser llamadas sin necesidad de ser instanciados. Como sucede en Validators MinLength, estoy haciendo lo mismo con Custom Validators. En este caso, la función ForbiddenNames toma una expresión regular que es el patrón de nombres que corresponden a los nombres inválidos. Esta regular expression es lo que yo decidí para pasarle como parámetro a mi función. Ustedes pueden pasarle un dato específico, pueden pasar un arreglo de valores, es decir, la función puede tomar cualquier cosa. Yo le estoy pasando un patrón de una expresión regular para que sea evaluada dentro de la función. Es un poco más avanzado, pero se puede hacer de otra manera también. Entonces, una vez que hago la cabecera de la función, esto lo que va a hacer es retornar lo siguiente. Recuerden que esto se aplica a un control. Por lo tanto, voy a declarar una constante forbidden que va a recibir como valor forbidden_name regex, es decir, la expresión regular.test. Esto significa testear la expresión regular a partir de la expresión regular en sí, con el parámetro de el control, es decir, el control que está utilizando el validador, punto su value, es decir, el valor de ese input, en este caso firstName. Cuando se evalúe esa expresión regular, la expresión regular va a, devolver true o false dependiendo si se encuentra la palabra Juan dentro del input. En cuyo caso, lo que voy a hacer es retornar lo siguiente. Si forbidden es true, es decir, si se encuentra la palabra Juan adentro del control, retorno este objeto que dijimos que se llama Validation Error Object, que tiene como atributo forbidden name y como valor la palabra, en este caso del control, que es inválida. Es decir, que va a decir forbidden name y adentro el valor Juan. Entonces, creada esta función, yo lo que puedo hacer es, así como firstName tenía validators required, validators min_length, ahora va a tener custom validator forbidden names de Juan. Entonces, firstName se va a estar evaluando que sea requerido, que tenga un mínimo de 20 caracteres y a su vez que también la palabra Juan no puede estar adentro del texto. De esta manera, si vamos a nuestro template, le hemos agregado un div más. Tenemos un div cuando decimos que el error es firstName.errorsRequired, firstName.errors min_length. Acá estamos viendo cuál de los errores específicos. Y el tercero es firstName.errorsForbiddenName. Esto va a ser true si este validador falló. Y si este validador falló, voy a estar mostrando firstName.errors.forbiddenName.value. Este value es el valor que estoy devolviendo acá, es decir, el nombre de la persona. Esto básicamente va a decir Juan es un nombre prohibido, pero es dinámico. Es un poco complejo verlo a primera instancia porque son funciones que trabajan de una manera un tanto distinta a lo que venimos viendo, pero en el ejercicio práctico se va a entender un poco más claro. Por último, lo que podemos decir es que también tenemos Custom Async Validators, es decir, validadores asincrónicos. ¿Qué diferencia tienen? La única diferencia que tiene el validador asincrónico es que en lugar de realizar una validación acá adentro contra una regular expression o fijarse que un valor sea igual a otro, algo que es sincrónico, lo que voy a hacer es realizar una llamada asincrónica contra algún recurso para la validación.
Por ejemplo, yo podría crear un custom validator que se llame email address exist, es decir, que me devuelva si el correo electrónico existe. Entonces, cuando yo ingreso un correo electrónico en el campo de email, lo que va a hacer es conectarse contra la API, preguntarle si ese correo ya está guardado en la API o si ya hay algún student con ese correo electrónico, y me va a devolver una respuesta diciendo si existe o no existe. Si existe, obviamente voy a lanzar un error porque voy a decir ya existe ese email, y si no existe voy a retornar nulo en el validator function y va a habilitar el campo o va a habilitar el botón submit para que pueda guardar el dato. La única diferencia entonces con un validador asincrónico es que realiza una llamada sincrónica y por lo tanto tiene que devolver una promise o un observable dentro de la función. Los validadores asincrónicos se declaran como un tercer parámetro dentro de la declaración de un form control. Fíjense que el segundo parámetro son validadores sincrónicos y el tercero son asincrónicos. Vamos a ver un ejemplo de validación asincrónica en el video práctico, que es el que continúa a este video, y vamos a hacer un repaso de todos los validators. Resumiendo, entonces tenemos validadores nativos como require o min length. En la documentación de Angular van a encontrar todos los validadores, en la web pueden encontrar todos los validadores nativos que existen, que ya se pueden utilizar. Puedo también crear mis custom validators en base a reglas de negocio propias, como el caso de Forbidden Names. Y también puedo crear async validators o validadores asincrónicos que lo que hacen es verificar la validez o no de un control contra una llamada sincrónica directamente. Y lo más importante de todo esto es que todo lo que tenga que ver con validación del formulario y lógica del formulario se anida o se agrupa dentro del form group en el componente. De esta manera le quitamos al template o al HTML todos los atributos de tipo require o de validación, porque ya no es responsabilidad del template, sino del componente y su formulario reactivo. Espero que les haya servido este video. Nos vemos en el próximo, donde vamos a hacer el ejemplo práctico para terminar de cerrar esta idea y poder comenzar con la práctica. Nos vemos. Gracias.